Mis hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de sanidad paternal para poder vivir la paternidad de Dios. Devocionales que retomamos en las horas de la noche. Iniciamos el día de ayer. Comenzamos el primer día y le damos gracias a Dios porque sé que va a ser un tiempo muy lindo, tiempo donde vamos a tener cosas claras, donde vamos a poder tener una relación mucho mejor con nuestro Dios, porque se sanará desde esa parte paternal, biológica, y de esa manera pues vamos a tener la oportunidad de tener ese Padre eterno con una relación mejor, pero sobre todo, mis hermanos, viéndolo como lo que Él es, un Padre bueno. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a entregarle este tiempo, vamos a pedirle que nos guíe en este segundo día de este proceso para que sea su presencia a través de nosotros. Precioso y maravilloso Señor, te damos muchas gracias, mi amor, por permitirnos una vez más estar compartiendo en esta noche tu palabra. Si estamos aquí es gracias a ti. Si tenemos esta oportunidad es porque nos guardaste en este día, porque nos permitiste llegar hasta esta hora de la noche y poder compartir tu palabra, Dios. Igual, gracias por nuestros hermanos que están allí, Señor, que anhelan hacer este proceso, Dios, que se están uniendo a los grupos, que están haciendo parte, que comparten este devocional también con otras personas, que han entendido la necesidad, Señor, de una restauración paternal, porque queremos verte como un verdadero papá, Dios. Muchas gracias por este momento. Te pido que nos ministres y que hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22. El versículo 6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, se lo leo nuevamente, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Esto es una función para los padres en el caso de dirigir a sus hijos por el camino correcto, por el camino de la rectitud, por el camino de la formación. Y en este segundo día, si leemos la parte que corresponde, dice funciones espirituales y emocionales del padre. Nos estamos enfocando en esa parte masculina, en esa parte paternal que es tan importante sanar. Lo hablamos el día de ayer cuando hablamos de crisis de paternidad, todas las consecuencias que vienen cuando crecemos sin esa formación, sin esa guía paternal. Aunque muchos puedan decir: mi papá no me hizo falta, su espíritu sí le hizo falta y a sus emociones le hicieron falta, y por eso Dios quiere hacer esta transición en este proceso de estos 15 días para que veamos a Dios como papá y no simplemente le damos como el Dios lejano, como un mito, como una religión, sino que tengamos una relación mucho más estrecha y diferente. Entonces, dice la palabra que dirige, y hay una función, padres que escuchan este devocional de la noche, hay una función de ustedes como papás, y es dirigir, de liderar, de ser sacerdotes en su casa. Dios ha establecido órdenes, el orden de las prioridades en la vida nuestra, pero también establece, mis hermanos, funciones en las familias, y ha puesto al hombre, al varón, como cabeza, no para estropear, no para manipular, no para abusar, sino para dirigir, para que haya un orden de funciones, porque en todo lugar debe haber un orden de funciones. Quizás en una empresa hay un gerente, hay un subgerente, hay personas que están con una responsabilidad más que otros. En el caso de nosotros como hombres, se nos entregó la función de liderar, la función de pastorear, la función de ser sacerdotes, no solamente los hijos, sino también de la esposa. ¿Qué sucede, mis hermanos? Hay algo que no se hace o que no se recibe cuando un niño crece sin ese liderazgo de papá. ¿Por qué razón? Porque se genera una inseguridad. ¿Por qué se genera una inseguridad, mis hermanos? Porque el papá fue diseñado para formar en sus hijos una identidad, una guía, una dirección, estar haciendo un acompañamiento. ¿Por qué razón? Porque siempre vimos a papá como el fuerte, como él nos daba seguridad, porque papá está ahí, porque él nos defiende, porque papá habla duro, porque mi papá es el hombre, porque lo veíamos como, bueno, en muchos casos vieron a su papá como su héroe, como esa persona que debería haber brindado esa seguridad. Cuando esto no sucede, en el corazón del ser humano, en el corazón nuestro, se genera algo que se llama inseguridad. O sea, se genera algo, mis hermanos, que lo vamos a ver más adelante en este proceso, que se llama la señal más visible de la ausencia de un papá. Porque ese papá debe proveer espiritual y emocionalmente una confianza. De hecho, hay otro extremo que lo hemos estado analizando en estos últimos tiempos, y es que los papás de pronto sí están ahí, son muy cariñosos, son muy lindos con los hijos, pero no les están enseñando a sus hijos, o no están dejando claro esa parte de autoridad y esa parte de respeto, sino que ya el
hijo ve a su papá como un amigo más. Entonces el papá, él le habla mal al papá, le habla duro al papá. A veces el hijo, los hijos parecen los papás de papá. O sea, se cambiaron, se invirtieron muchas cosas. O sea, el hijo regaña al papá. Entonces ese es el otro extremo. También genera un daño porque este niño crece sin una identidad de padre. Crece con un papá muy lindo, pero que siempre lo vio como su amigo, no como esa figura de autoridad, de respeto que debe ministrar sobre la persona o sobre su hijo o su hija una seguridad de aquel hombre que está guiando, que es un líder, que es un sacerdote en su casa. Entonces, cuando no está ese sacerdocio, se manifiestan muchas cosas como la rebeldía. Cuando no hay un orden, si miramos miramos un lugar donde se manifiesta una anarquía, donde cada uno hace lo que quiere porque no hay un orden, porque no hay autoridad, pues vemos las consecuencias. Lo mismo sucede en un hogar donde no hay un orden, donde no hubo una autoridad, pero una autoridad acompañada de amor, una autoridad acompañada de respeto, una autoridad acompañada de enseñanza, de ejemplo, que desafortunadamente no se vio. Cuando esto no se genera desde papá, que debe estar allí como esa parte de cobertura, de proteger, de brindar seguridad, en la familia se dañan muchas cosas y se genera la inseguridad, que vuelvo y se lo reitero, es un tema que vamos a ver ya en el quinto día, que se llama la señal más visible. Entonces, ¿por qué? Porque papá la debe proveer. Dios así lo diseñó, mi hermano. No lo diseñó una sociedad, ni la psicología, ni un concepto humano. Lo diseñó Dios. La función de mamá es una función muy linda porque es esa parte más ligada, más fuerte de amor, de ternura, de protección y en muchos casos de sobreprotección, que a veces hay muchos padres y esposos que han tenido problemas porque el papá dice no solo sobreproteja tanto, no le alcahuete tanto y el papá trata de poner en equilibrio y a veces se generan conflictos que no debería ser así. Cada uno debería de cumplir porque el mamá es más tierna, papá de pronto no es tan tierno, papá de pronto no va a dar lo que mamá debe proveer, pero cada uno como papá y mamá cumplen una función fundamental en el desarrollo espiritual, emocional y psicológico de un niño. Cuando esto se daña, cuando esto, mis hermanos, se distorsiona, hay consecuencias. Por eso se lo decía ahorita. Ahora vemos el otro extremo, donde los muchachos no ven a papá como el hombre de la casa, como la autoridad, como la figura de respeto, sino como alguien más, como mi hermano mayor. Y eso también es preocupante. Uno hoy lo está viendo, que los hijos son los que dan los órdenes en la casa y ellos en el futuro, que pronto dicen, no, es que él es así, es que ese muchacho no se le puede hablar. En el futuro ese niño, que no siempre va a ser niño, ni esa pequeña, que no siempre va a ser una niña, va a tener problemas con su esposo, con su esposa, cuando tenga que enfrentarse a una vida, porque no se le formó, porque no se le dio identidad, no se le dejaron cosas claras en su alma y por esa razón. Y lo otro, mis hermanos, varones de Dios, ustedes son los que tienen que traer a Cristo a sus casas, son los sacerdotes, el ejemplo, los que están allí para orar, los que están allí para enseñar, los que están allí para decir, vamos a leer la Biblia, les quiero mostrar quién es Dios, pero no solo de palabras, sino de hechos. Mis hermanos, es una gran responsabilidad. Sé que el Espíritu Santo les va a ayudar porque los muchachos, los hijos aprenden más viendo que escuchando. Por eso alguien decía que hay personas que dan consejos muy bonitos, pero con muy mal ejemplo. Y a veces pasan los padres que dicen muchas cosas, pero ellos no hacen. Hijo, oren, pero el papá no ora. Entonces es importante que papá hoy lo pueda hacer. Quizás muchos de los que podemos tener récord decir, mi papá solo gritaba, mi papá solo daba órdenes, mi papá solo decía esto, y en algún momento de tantos abusos, de tanto maltrato, se perdió el respeto por ese papá. Y por esa razón, a veces muchas de las consecuencias que vemos tanto en hombres como mujeres, que es el tema de mañana, si Dios lo permite, la señal de esa falta paternal en un hombre y en una mujer en este momento y actualmente, mejor, las consecuencias y cómo se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer esa ausencia de papá en su vida. Mañana, si lo permite, estudiamos esa parte para que usted vaya teniendo cosas claras en su vida. Entonces, hoy, mis hermanos, funciones espirituales y emocionales del Padre demasiado importantes. Y cuando esto no está, se genera un daño, se genera, mis hermanos, algo que trae consecuencias en la personalidad, en el carácter. Por eso vemos personas tan inseguras, por eso vemos personas sin identidad, por eso vemos personas que no saben lo que quieren en la vida. Por eso a veces son llevados de un lado para otro porque no hubo quien les formase a ellos una identidad, no hubo esa imagen
imagen paterna, de autoridad, de seguridad y de confianza en el cual pudiese yo refugiarse, que era mi papá. O no estaba o me daba miedo, porque ese es el otro tema, mis hermanos, es que hubo padres que generaron terror, miedo, que nunca se vieron como el papá, sino como el ogro, que cada vez que llegaba a casa todo el mundo se escondía y no se veía con alegría de llegar papá, sino que producía miedo o pereza de que papá llegase a alegar, a gritar y a decir tantas cosas. Esto genera, mis hermanos, emocional y espiritualmente un problema, y las consecuencias las vemos hoy para tener una relación con Dios. Vemos a veces un Dios duro, humanamente lo digo, desde la persona que tiene ese concepto que le dañaron desde su niñez, la imagen de un papá, de ver un papá como un ogro, un papá que castiga todo el tiempo, y hay gente que ve a Dios de esa manera, el Dios implacable, el Dios indolente, el Dios que simplemente va a darnos a todos si cometemos cualquier error, mis hermanos. Y yo quiero decirle que ese Dios no es así. El Dios que nosotros creemos, el papá que hoy tenemos, que es nuestro Dios eterno, no es así. Y aquí es donde tenemos que hacer este proceso, mis hermanos, en estos 15 días, de ver a un Dios, a un Padre que es totalmente diferente a quizás la imagen que usted puede tener ahora a causa de la imagen que tuvo de su papá en su vida y en su niñez. Así que es el mensaje, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A los padres que hoy escuchan este devocional, que tienen la responsabilidad de sus hijos, ustedes pueden hacer mucho. Ustedes pueden generar en sus hijos cosas realmente lindas, hacer de ellos hombres y mujeres de bien, formados, con identidad, con seguridad, con cosas claras, pero sobre todo, mis hermanos, instruyéndolos en el camino de Dios, en el camino espiritual, a través de un ejemplo, a través de un testimonio, porque esto es lo que cambia vidas. Así que vamos a orar. Padre bendito, Padre precioso, queremos darte gracias por este devocional de la noche. Padre, porque sé que estás allí, Señor, obrando, mi amor. Sé que estás trayendo claridad, Señor. Padre, quiero orar por los papás que están allí, que hoy necesitan entender que son líderes espirituales en sus casas, que fueron llamados a ser sacerdotes, a ser líderes, Dios, a pastorear sus hijos, a pastorear su casa, Dios, a mostrar integridad, a mostrarles el camino que eres tú, Señor. Padre, te pido que ellos puedan tener un equilibrio, Dios, en el trato con sus hijos, en la forma en que ellos los levantan, les crían, en lo que ellos transmiten a través de sus palabras, de sus hechos, Dios. Padre, que no hayan extremos, Señor, que el equilibrio tuyo estén allí, que ellos identifiquen a un papá por autoridad, pero con amor, a un papá que protege, a un papá que escucha, pero un papá también que corrige, que está allí para direccionar y hacerlos volver del camino equivocado. Padre, gracias. Sé que no es fácil, pero hoy te pido, Señor, que les des sabiduría, entendimiento y revelación conforme a tu palabra. Gracias, Dios, porque tú creaste a papá y mamá con funciones específicas y de la manera de complementarse para formar, Señor, hombres y mujeres de bien en esta tierra. Y gracias, Dios, por los que hoy están en ese proceso de restaurar la relación de un padre, porque quizás no fue buena, porque quizás esa relación fue distorsionada. Hoy gracias por ellos, porque van a tener la seguridad de tenerte a ti como el mejor papá del mundo, como el papá que nunca tuvimos, como el papá que quizás nunca estuvo, que quizás se fue, que quizás nunca llegó, que quizás siempre dejó esperando a sus hijos. Padre, hoy te doy gracias, porque tú nunca nos dejarás esperando, tú nunca nos darás mal ejemplo, tú siempre estarás allí para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos y para brindarnos seguridad, mi amor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición compartir, ya vamos en este segundo día. Sé que al final de estos 15 días, mis hermanos, vamos a ver muchos resultados en esa relación con el Señor, en ese concepto completamente diferente que usted va a tener del Padre maravilloso. Sanidad paternal para poder vivir la paternidad de Dios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos
al 312-660-3954 y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.